Estimado estudiante de taller de búsqueda y análisis de contenido, soy su profesora Andrea Naranjo y estamos iniciando esta segunda semana de nuestro semestre. Para esta semana tenemos que revisar el concepto de sociedad de la información y cómo ésta se acuña dentro de lo que conocemos como modernidad, cuáles son sus quiebres dentro de este contexto, es decir, qué pasa con los fundamentos sólidos de la modernidad. Vamos a entender a la modernidad como aquel periodo que comienza desde el siglo XVI en adelante y que está sujeto a una serie de eventos y de características que le dan, entre comillas, su emergencia, es decir, cómo emerge la modernidad como la ideología dominante dentro del contexto de las ciencias, ¿sí? Dentro del contexto de la razón y dentro también del contexto de la globalización. Vamos a comprender los distintos quiebres que se efectúan a propósito de la modernidad alrededor de los años 60 y 70, ¿sí? Y que marcan en principio lo que algunos autores han venido denominando la posmodernidad. ¿Qué vamos a entender por posmodernidad? ¿Qué vamos a entender por las características de la posmodernidad? Porque claramente al respecto de la posmodernidad no existe solamente una postura dentro del pensamiento contemporáneo, sino que existen fundamentalmente tres. Estas posturas son aquellos autores que siguen pensando que estamos aún en la modernidad, que sus fundamentos, tanto racionales, ¿sí? Como sociales en ese sentido, no se han visto atacados en ningún sentido, ¿sí? Y la ciencia y lo racional sigue predominando como ideología. Dentro de esa postura están autores, por ejemplo, como Gadamer o como Habermas, ¿sí? Hay otra postura que formula que desde los años 70 estamos en la posmodernidad y que esta comienza fundamentalmente con un movimiento arquitectónico, ¿sí? Denominado posmodernismo, en el cual se utiliza el simulacro como principal figura. El simulacro viene a ser la copia sin original. Esta copia sin original ha sido llevada al plano de la comunicación fundamentalmente por Baudrillard, que dice que en la posmodernidad vivimos en un constante simulacro. Vamos a entender un poco más ese concepto, por qué podríamos estar viviendo en un constante simulacro en la sociedad del espectáculo que vivimos hoy día. Y dentro de esa postura podemos ingresar autores como Lyotard, ¿sí? Autores como Jameson, autores como Baudrillard. Y hay otros y esos mismos autores también en algunos textos postulan que precisamente sí también estamos en la posmodernidad y que ésta se encuentra centrada fundamentalmente en la pérdida de la creencia en los grandes metarrelatos. Estos grandes metarrelatos tienen que ver con la iglesia, ¿sí? El Estado y la familia, que conducían los valores y las creencias sólidas que estaban en la modernidad y que poco a poco, por diversos factores, tanto de orden social como ideológico como político, fueron liquidizándose, como bien lo dice y metafóricamente lo postula Zygmunt Bauman, ¿sí? Vamos a ver cómo Internet también interrumpe, ¿sí? E irrumpe en esta sociedad, haciendo que ciertas características como la homogeneidad de la sociedad, como el valor de lo social, van tomando otro matiz debido a la llegada de Internet y el uso y el abuso de las tecnologías, ¿sí? Por ende, tenemos harto que revisar en nuestra sesión virtual. Vamos a ver también qué papel ocupan ahí las ciencias ligadas a la comunicación. Vamos a ver también las disciplinas, en específico el periodismo, qué podemos hacer, entre comillas, con estos desafíos que nos plantea la posmodernidad.
y la nueva era llamada sociedad de la información, como lo vimos la semana pasada, o también sociedad red. Los dejo, muchachos, entonces, esperándolos para nuestra segunda sesión de este semestre. Que estén bien, chao.